La década de 1980 fue un periodo muy triste y sangriento en la historia del Perú. Durante estos años, el país se sumergió en una espiral de violencia que dejó cicatrices profundas en su sociedad. Este país de Sudamérica se vio envuelto en un conflicto armado que afectó a todas las regiones, desde las ciudades hasta los rincones más remotos. El gobierno peruano se enfrentó a grupos guerrilleros, principalmente Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, también conocido como MRTA. Estos grupos buscaban imponer su ideología a través de la violencia y el terror. La violencia se extendió por todo el país, pero fue especialmente fuerte en las zonas rurales de los Andes, donde las comunidades campesinas vivieron en constante miedo y sufrimiento. Miles de personas, en su mayoría campesinos indígenas que hablaban quechua, fueron asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados de sus hogares. Estas comunidades fueron las más afectadas por la brutalidad del conflicto. Las causas del conflicto fueron muchas y complejas, enraizadas en la historia y las condiciones sociales del país. Por un lado, existía una profunda desigualdad social y económica en el Perú, con una brecha enorme entre ricos y pobres. Esta situación era producto de siglos de discriminación y marginación hacia la población indígena, que vivía en condiciones de extrema pobreza y exclusión. Por otro lado, la aparición de Sendero Luminoso, un grupo que seguía las ideas de Mao Zedong y que buscaba tomar el poder por la fuerza, desató una ola de terror y violencia indiscriminada. Este grupo utilizó tácticas de guerrilla y ataques terroristas para sembrar el miedo. El gobierno peruano respondió con una fuerte represión militar que también cometió graves violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y la policía llevaron a cabo operaciones que resultaron en abusos y crímenes contra la población civil. En este contexto de violencia generalizada, se produjeron muchos episodios de barbarie que marcaron para siempre la memoria del país. Las cicatrices de estos eventos aún son visibles en la sociedad peruana. Uno de ellos fue la masacre de Los Pinos, un brutal asesinato masivo de campesinos ocurrido el 3 de marzo de 1986 en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Este evento es un ejemplo de la crueldad que caracterizó el conflicto. Este ensayo busca aclarar lo que pasó en este evento tan trágico, explorando las circunstancias y las consecuencias de la masacre. Este evento, a menudo ha sido eclipsado por otras masacres más conocidas del conflicto armado interno, pero su impacto en la comunidad local fue devastador. A través del relato de los hechos, el impacto en la comunidad y la lucha por la justicia y la memoria, se busca no olvidar a las víctimas de Los Pinos y reflexionar sobre la importancia de recordar para construir un futuro de paz y reconciliación en el Perú. La memoria histórica es fundamental para evitar que estos horrores se repitan. El paisaje agreste de los Andes fue testigo de la violencia que azotó al Perú en la década de 1980. Las montañas y valles guardan las historias de dolor y resistencia de sus habitantes. Los Andes peruanos, con su impresionante belleza natural y su rica historia ancestral, se convirtieron en el escenario principal del conflicto armado interno. Este conflicto, que se extendió por varias décadas, dejó una marca indeleble en la región y en sus habitantes. Las comunidades campesinas que vivían en estas zonas rurales y aisladas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado entre las fuerzas guerrilleras y el ejército. Estas comunidades, que dependían de la agricultura y el pastoreo, vieron cómo su vida cotidiana se transformaba en un campo de batalla. Su vida cotidiana, marcada por el trabajo en el campo y las tradiciones ancestrales, se vio brutalmente interrumpida por la violencia. Las festividades, las cosechas y las reuniones comunitarias se convirtieron en recuerdos lejanos, mientras la guerra se intensificaba. Las aldeas andinas, a menudo inaccesibles por carretera, se volvieron vulnerables a los ataques de Sendero Luminoso. La falta de infraestructura y comunicación hizo que estas comunidades fueran objetivos fáciles para los insurgentes. Los guerrilleros querían reclutar combatientes y controlar a la población. Utilizaban tácticas de miedo y coerción para imponer su ideología y obtener recursos. Para ello, recurrían a la intimidación, la extorsión e incluso el asesinato de aquellos que se negaban a cumplir sus demandas. Las familias vivían con el temor constante de ser señaladas como colaboradoras del enemigo. La población campesina, pobre y con poca ayuda del Estado, estaba a merced de la violencia y la arbitrariedad. La falta de recursos y apoyo gubernamental exacerbaba su vulnerabilidad.
Por otro lado, el ejército peruano, en su afán por combatir a la subversión, también cometió graves abusos contra los derechos humanos de los campesinos. Las operaciones militares a menudo no distinguían entre guerrilleros y civiles inocentes. Se les acusaba de colaborar con la guerrilla, se les sometía a interrogatorios bajo tortura y en muchos casos se les asesinaba sin juicio previo. La justicia se convirtió en un concepto distante y casi inexistente para estas comunidades. La desconfianza y el miedo se apoderaron de las comunidades andinas. Las relaciones entre vecinos se deterioraron y la cohesión social se vio gravemente afectada. Los campesinos vivían con el miedo constante de ser víctimas de la violencia, ya fuera a manos de la guerrilla o del propio Estado. La incertidumbre y el terror se convirtieron en parte de su vida diaria. La masacre de Los Pinos, ocurrida en este contexto de terror e impunidad, es un claro ejemplo de la barbarie que sufrieron las poblaciones rurales durante el conflicto armado interno. Este trágico evento dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva de la región. La población campesina, atrapada en el fuego cruzado, vivía con el miedo constante a la violencia. La esperanza de un futuro mejor se desvanecía con cada día de conflicto. Sendero Luminoso, un grupo guerrillero que seguía las ideas de Mao Zedong y que era liderado por Abimael Guzmán, irrumpió en la escena política peruana en 1980. Este grupo radical se formó en las universidades y rápidamente se extendió a las zonas rurales, donde encontró un terreno fértil para sus ideas revolucionarias. Su objetivo era derrocar al gobierno e instaurar un régimen comunista. Para lograrlo, no dudaron en utilizar métodos violentos y despiadados, convencidos de que la lucha armada era el único camino hacia la revolución. Su estrategia se basaba en la lucha armada y el terror. Los guerrilleros recibían entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico en campamentos clandestinos, preparándose para una guerra prolongada contra el Estado. Atacaban tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil que consideraban enemigos de la revolución. No hacían distinción entre soldados y civiles, todos eran objetivos potenciales y se oponían a su causa. Sus métodos brutales y despiadados sembraban el terror en las comunidades rurales. Las aldeas eran atacadas sin previo aviso, dejando a su paso destrucción y muerte. Asesinatos selectivos de líderes locales, quienes eran vistos como obstáculos para la revolución, explosiones de coches bomba en las ciudades, que buscaban desestabilizar el orden público, y masacres de campesinos se convirtieron en algo común dentro de su repertorio de violencia. Estas acciones no solo buscaban eliminar a sus enemigos, sino también infundir miedo en la población. Su objetivo era generar caos, debilitar al Estado y controlar a la población a través del miedo. La estrategia del terror era clara: cuanto más miedo, más control. El discurso radical de Sendero Luminoso prometía una sociedad igualitaria a través de la violencia. Sus líderes afirmaban que solo mediante la destrucción del viejo orden se podría construir uno nuevo y justo. Este discurso logró captar la atención de algunos jóvenes universitarios y campesinos descontentos con la pobreza y la marginación que vivían. La promesa de un cambio radical resonaba en aquellos que se sentían olvidados por el sistema. Sin embargo, su accionar terrorista y su desprecio por la vida humana pronto los convirtió en un grupo rechazado por la gran mayoría de la sociedad peruana. Las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso generaron un rechazo generalizado. La amenaza de Sendero Luminoso obligó al gobierno a responder con una fuerte ofensiva militar. Las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en todo el país para combatir a los guerrilleros. Sin embargo, la lucha contra Sendero Luminoso estuvo llena de excesos y violaciones a los derechos humanos. En su intento por erradicar la insurgencia, el gobierno también cometió graves abusos. En muchos casos, era difícil distinguir a los guerrilleros de los campesinos inocentes. La línea entre combatientes y civiles se desdibujaba, llevando a trágicos errores. Esto dio lugar a trágicos episodios como la masacre de Los Pinos, donde muchos inocentes perdieron la vida. Sendero Luminoso sembró el terror en el Perú con su accionar violento e indiscriminado. Su legado de violencia dejó una profunda cicatriz en la historia del país, recordándonos los horrores de la guerra y la importancia de la paz. Sección 4. Las Fuerzas Armadas. Entre la defensa y el abuso. Las Fuerzas Armadas peruanas, encargadas de combatir a la subversión, se vieron envueltas en una espiral de violencia y excesos.
Si bien lograron importantes victorias contra Sendero Luminoso, también cometieron graves violaciones a los derechos humanos que marcaron profundamente a la sociedad peruana. En su afán por combatir a la guerrilla, el ejército usó una estrategia de contrainsurgencia que a menudo confundía a la población civil con el enemigo. Los campesinos, acusados de colaborar con Sendero Luminoso, eran víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La falta de control y la impunidad con la que actuaban algunos sectores de las fuerzas del orden crearon un clima de terror en las zonas rurales. Los retenes militares creados para controlar el movimiento de personas se convirtieron en lugares de abuso y atropello. La masacre de Los Pinos, perpetrada por miembros del ejército, es un claro ejemplo de la brutalidad y la impunidad que caracterizó a la lucha contra la subversión. Este trágico episodio puso en evidencia la necesidad de una reforma profunda de las fuerzas del orden y el establecimiento de mecanismos de justicia para las víctimas de la violencia. Los retenes militares, creados para controlar el movimiento de personas, se convirtieron en lugares de abuso y atropello. Sección 5. Ayacucho, una región atrapada en el fuego cruzado. El departamento de Ayacucho, ubicado en el corazón de los Andes peruanos, se convirtió en uno de los escenarios más sangrientos del conflicto armado interno. Su población, mayoritariamente indígena y campesina, quedó atrapada en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado. La pobreza, la marginación y la falta de presencia del Estado crearon un caldo de cultivo propicio para la expansión de la subversión en Ayacucho. Sendero Luminoso logró infiltrarse en algunas comunidades campesinas, aprovechando el descontento social y la debilidad institucional.